El título es ¿por qué no hacemos caso? Porque una de las cosas, y lo entendemos en la vida cristiana, es que Dios ahora es un papá. ¿Para cuántos de ustedes Dios es un papá? Repito, ¿para cuántos de ustedes Dios es un papá? Pero un papá quiere que le hagan caso. Yo no sé, cuando yo veo a mis niños chiquitos y hay veces son como tan terquitos y desobedientes y se tienen que dar en la cabeza para hacer caso, o uno tiene que coger ese el juguete o la chancleta, esas mujeres que tienen puntería con la chancleta. Y yo hay veces al ver a mis hijos en estos días, precisamente mi esposa me decía, así es Dios con nosotros, igualito. Porque uno al ver los niños, y todos acá, los que son padres, pues sabrán de lo que estoy hablando, muchas veces lo mismo pasa con Dios. Y todo papá desea lo mejor para sus hijos, todo papá sabe lo que le conviene, todo papá quiere que su hijo crezca derechito y si está haciendo algo malo, que no lo siga haciendo, o le quiere evitar muchos problemas, ¿verdad que sí? Pero dentro de nosotros hay actitudes o situaciones que precisamente de eso le quiero hablar en esta mañana. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, se habla de las consecuencias de la obediencia y también de las consecuencias de la desobediencia, hablando a Dios como papá. Y quisiera hoy leer varios textos bíblicos, porque hoy lo que quiero es que la Biblia le hable. Yo voy a ser un intermediario, pero va a ser la Biblia la que va a estar hablando en este día. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1, dice la palabra: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduviereis en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de la tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Ahora en el versículo 15, continúa el mismo capítulo, ahora hablando de las consecuencias de la desobediencia. Dice la palabra: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas
maldiciones y te alcanzarán. Verso 43. El extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Verso 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello para destruirte. Este texto es un texto muy interesante que quizá usted en su casa lo pueda profundizar y leer completo. Deuteronomio capítulo 28. Y es interesante ver cómo Dios tiene un propósito en nuestras vidas y es formarnos. De hecho, Dios tiene un plan eterno, y es que cada día usted y yo nos parezcamos más a Jesús, porque el que se parece a Jesús se comporta como Jesús. Cuando nosotros vemos el pueblo israelita en la Biblia, dice la Biblia que Dios lo llama como su hijo. Ese pueblo que Él creó usando al patriarca Abraham, y de él saca una nación, Dios lo llama mi hijo. Y ese hijo un día entra a Egipto y dice que allá se multiplican, crecen, ya son más de 600,000 personas. Pero el propósito de Dios para su hijo no era la esclavitud. Por lo tanto, Dios usa a un hombre llamado Moisés, el libertador, y lo llama para que vaya y libere a su pueblo de la cautividad de Egipto. Pero junto con el llamado de la libertad viene el destino al cual Dios quiere introducir a su pueblo. El propósito no era solamente quitarle el yugo de esclavitud que estaban en Egipto, sino llevarlos a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra donde iba a fluir leche y miel. Y dice que Dios obra a través de Moisés, libertando a su pueblo, trayendo milagros. El faraón tiene que doblegarse ante Moisés y dejar ir al pueblo israelita, porque los poderes de Dios eran más grandes que los poderes del faraón. Y ahora el pueblo israelita sale de la cautividad rumbo a la tierra prometida. Ahora, cuando miramos el pueblo israelita, es el reflejo de usted y de mí. Usted y yo, antes de conocer a Cristo, estábamos bajo un imperio, porque la Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene un gobierno, una potestad, un séquito de demonios con los cuales manipula, subyuga, esclaviza, oprime, enferma a las personas. Por eso hoy vemos la sociedad como está: gente adicta a un vicio, gente destruida en su parte interna, en sus emociones, en su manera de pensar, porque Satanás es un ser de maldad. Pero Dios en su misericordia nos miró con agrado a usted y a mí. Algo le llamó la atención de nosotros. Dios creó un plan para que usted y yo pudiésemos conocer al Salvador de nuestras vidas, que ahora ya no es Moisés, sino nuestro Señor Jesucristo, quien fue Dios hecho hombre, y dice que vino y murió en la cruz del Calvario para romper la cautividad, para llevar nuestros pecados allí, para destruir el imperio de la muerte. Y dice la Biblia que Jesús, al morir, baja hasta la profundidad de la tierra y exhibe a Satanás públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. Le quita la autoridad y te libera. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero Jesucristo no solo viene a resolver mi ayer, mi pasado, mi esclavitud, porque yo personalmente, antes de conocer a Cristo, estaba esclavo a muchas cosas.
Mi manera de pensar era mundana, no era cristiana. Y allí es donde Dios viene a romper cadenas, Dios viene a quitar opresiones, Dios viene a quitar la culpa, Dios viene a enterrar el ayer y a darnos una nueva naturaleza, un nuevo destino, una nueva oportunidad. Dios viene a ofrecernos un mañana diferente, un mañana de bendición. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ese es nuestro libertador. Dice la palabra de Dios en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ese versículo muestra lo que Jesús hizo. Nos sacó de la cautividad del infierno y nos traslada al reino de Jesucristo. Pero ahora miremos un poco la historia de Israel. Moisés los ha sacado de la cautividad. Ya no están bajo el gobierno del faraón, que simboliza a Satanás. Ya no están en Egipto, que simboliza el mundo. Y Moisés tiene una palabra y es llevarlos a Canaán. Pero inmediatamente ellos salen de Egipto, pasan tres cosas de las cuales le quiero hablar hoy, para que usted y yo las podamos entender. Lo primero, entraron a un desierto. Tremendo, eso era como algo inesperado, quizás no era algo planeado para ellos, pues salir de Egipto, que bueno, ya entrar a la prosperidad de Canaán. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas. Yo creo que en la vida de cada cristiano, de todo cristiano, hay una etapa que se llama desierto. Quizás luego que cruzamos el desierto entendemos el porqué del desierto. Pero parece ser que el pueblo israelita entra al desierto y no entiende el porqué ni el para qué. Y esto nos lleva a entender algo importante. Todo desierto en la vida de un cristiano tiene un porqué y un para qué. Ahora, ellos estando en el desierto, dice la palabra que Moisés sube al monte a orar. Moisés aparta 40 días para ayunar, para ir a orar, para ir a conocer a Dios, para ir a oír la voz de Dios, porque Moisés sabe que depende de Dios, que el Dios que lo sacó de Egipto lo va a introducir en Canaán y él va a tener relación con Dios. Pero contrario a eso, el pueblo israelita no sube con él, sino que ellos están en el desierto y lo que hacen es levantar un ídolo. Y es tremendo porque ellos cuando están en el desierto dice que comienzan a entregar sus pertenencias, porque el ídolo que hace un gran toro lo hacen en oro. Y aparte de que ellos están en un desierto, es decir, no están en la tierra de la abundancia, no les importa despojarse de lo poco que tenían, de lo valioso que tenían. Tomaron sus cadenas, sus anillos, sus pulseras, todo lo que era de oro, lo sacaron. Sí, tomen para el ídolo, tomen para el ídolo, tomen para el ídolo. Y entonces alguien comenzó allá a fundir ese oro y a levantar un gran ídolo. Y luego de que levantan el ídolo, comienzan a adorar al ídolo, comienzan a dedicarle tiempo al ídolo, comienzan a idolatrar a eso que ahora es un toro de oro. Y cuando Dios mira, yo quiero que por un momento usted se ponga en la posición de Dios, mirando hacia la tierra, viendo a un hombre en un monte arrodillado orando y viendo a un pueblo idolatrando una vaca. Esto me muestra un gran principio, y es que en el pueblo de Dios, aunque tengamos a Cristo quizás en nuestro corazón, hay muchos ídolos que aún se levantan en medio nuestro. Hay algo que Dios aborrece, y hasta que usted y yo no destronemos la idolatría, no vamos a entrar a Canaán.
Porque Dios quiere ser Señor, no súbdito, Señor. Dios no está para hacer tu voluntad, no, Dios está para gobernar. Dios está para ser amo, Señor, no para ser esclavo de las pasiones de un hombre o de los intereses egoístas de una persona. Y cuando Dios le habla al pueblo, le dice al pueblo: yo aborrezco la idolatría. Qué interesante de que Moisés, cuando sube y está allá en el monte orando, es donde Dios le revela la ley, la instrucción. Allá en el monte es donde Dios le da los 10 mandamientos. De hecho, con su propio dedo escribe en una roca, en unas tablas de piedra, escribe lo que Él quiere de la conducta de su pueblo, lo que ellos deben de cambiar, porque vienen de un mundo pagano. Ellos nacieron en el mundo, ellos se criaron en el mundo, obtuvieron una manera de pensar mundana. Por lo tanto, ahora Dios los ha rescatado y los quiere introducir a Canaán, pero necesita renovar en ellos su mente, sus pensamientos, sus criterios de vida, su conducta, su moral. Y allá en el monte Dios le revela a Moisés la instrucción. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer en medio del desierto: ir al monte de Dios, arrodillarnos, orar, ayunar, buscar dirección y decirle al Señor: háblame, Dios, dame instrucción de cómo salir de este desierto, dame instrucción de cómo prosperar, dame instrucción. Pero hay gente que no, hay gente que en medio del desierto, en medio de la aflicción, en medio de la crisis, lo que hacen es levantar un ídolo. Ahora el ídolo es el trabajo, ahora el ídolo es el dinero, ahora el ídolo es una persona, ahora el ídolo es la familia. Porque una cosa es amar, otra cosa es idolatrar. Y Dios ha tenido que trabajar eso en muchas personas que, aunque dicen ser cristianos, idolatran personas, a un hombre, a una mujer, a un hijo, o a un papá, o el dinero, o el trabajo. Y Dios necesita destronar. De hecho, si usted lo nota, vivimos en medio de una cultura idólatra. La religiosidad lleva a la idolatría. Mire cuántas imágenes no se hacen de aparentes hombres o mujeres y se idolatra, se arrodilla frente a estos ídolos. Y hay muchos versículos en los que habla de la idolatría. No es algo que dice el pastor Samuel, es algo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está en Jeremías capítulo 10, versículo 1. Dice la Biblia: escucha la palabra que el Señor te dice, oh Israel. Esto dice el Señor: no te comportes como las otras naciones que tratan de leer el futuro en las estrellas. Eso es lo que es la astrología. No tengas temor de sus predicciones, aun cuando otras naciones se aterren por ellas. Hay gente que es cristiana y todavía va a que le lean la mano. Y ese brujo o bruja le dice algo malo y están aterrados. Verso 3. Sus costumbres son vanas y necias. Cortan un árbol y el artesano talla un ídolo. Lo decoran con oro y plata y luego lo aseguran con martillo y clavos para que no se caiga. Sus ídolos son como inútiles espantapájaros en un campo de pepinos. No pueden hablar y necesitan que los lleven en los brazos porque no pueden caminar. No tengan temor de semejantes dioses porque no pueden hacerles ningún daño, tampoco ningún bien. Señor, no hay nadie como tú, pues eres grande y tu nombre está lleno de poder. ¿Quién no te temería, oh Rey de las naciones? Ese título te pertenece solo a ti. Entre todos los sabios de la tierra y en todos los reinos del mundo no hay nadie como tú. Los que rinden culto a ídolos son estúpidos y necios. Las cosas a las que rinden culto están hechas de madera. Traen limosna de plata desde Tarsis y oro desde Ufaz. Y les entregan esos materiales a hábiles artesanos que hacen sus ídolos. Luego visten esos dioses con ropas de púrpura y azul,
real, hechas por sastres expertos. Sin embargo, el Señor es el único Dios verdadero. Él es el Dios viviente y el Rey eterno. Toda la tierra tiembla ante su enojo. Las naciones no pueden hacerle frente a su ira. Diles a los que rinden culto a otros dioses, sus supuestos dioses que no hicieron los cielos y la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de los cielos. El Señor hizo la tierra con su poder y la preserva con su sabiduría. Con su propia inteligencia desplegó los cielos. Toda la raza humana es necia y le falta conocimiento. Los artesanos quedan deshonrados por los ídolos que hacen, porque sus obras hechas con tanto esmero son un fraude. Estos ídolos no tienen aliento ni poder. Los ídolos son inútiles, son mentiras ridículas. En el día del juicio todos serán destruidos. Pero el Dios de Israel no es ningún ídolo. Él es el creador de todo lo que existe, incluido Israel, su posesión más preciada. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. ¿Cómo mira Dios la idolatría? Partiendo del hecho de que Dios es un Dios celoso. Y quizás usted diga, pero bueno, yo ya no tengo ídolos en mi casa, yo ya no adoro a esos ídolos. Pero quizás revisa también tu corazón. Ellos querían la prosperidad, pero seguían siendo idólatras. Escuche esto. Querían la prosperidad, pero seguían siendo idólatras. Y la Biblia habla del Dios de este mundo. ¿Sabe cuál es el Dios de este mundo y de este siglo? El Dios con D minúscula, el Dios dinero. Ese es el Dios de este siglo. Y Jesucristo dijo, o ustedes están con Él o están en mi contra, pero nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Una de las cosas que necesita el Hijo de Dios para ser próspero a la manera de Dios es destronar al Dios dinero, al Dios codicia, al Dios avaricia. Porque el dinero es muy bueno en el bolsillo, pero muy malo en el corazón. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo no podemos depender del dinero, porque si tú dependes del dinero, ese es tu Dios. Pero cuando tú dependes de Dios, Él es tu Señor, Él es la fuente de tu bendición, Él proveerá, Él es la fuente de mi riqueza, Él es la fuente de todo lo que yo tengo. No mi trabajo, no mi profesión, no mi título, no la empresa, no. Esa quizás es una herramienta que Dios usa, pero la fuente de mi bendición no es un ídolo, no es una persona, no es el esposo, no es la esposa, no es la familia, no es un hombre, no es una empresa, no es una economía, no es un banco. Mi fuente es Dios. Y necesitamos revisar eso. Porque Dios empieza mirando a este pueblo mal. ¿Cómo los voy a introducir a Canaán si los dejo un momento solos en una crisis y ya están levantando ídolos? Lo segundo que pasa con el pueblo israelita es que Dios los llevó a inspeccionar la tierra prometida. Deuteronomio capítulo 1, verso 2, dice la Biblia, 11 jornadas hay desde Horeb. Horeb era el monte Sinaí. Camino del monte de Seir hasta Cades Barnea. El monte Sinaí fue donde Moisés subió a orar y abajo levantaron el ídolo. Ese monte Sinaí era cercano al Mar Rojo, es decir, al lugar de frontera con Egipto. Ahora, Cades Barnea era el lugar opuesto donde estaba el río Jordán y era la frontera para cruzar y entrar a Canaán. Y dice el texto, 11 jornadas habían prácticamente
desde el Mar Rojo hasta el río Jordán, desde que salieron de Egipto, pisan el desierto, a los 11 días ya estaban en Canaán. Imagínese usted, ¿cuánto tiempo se demoraron ellos en el desierto? ¿Se acuerda usted o no? Sí, fue a la escuelita dominical. 40 años, 11 días que tomaba cruzar el desierto se convirtieron en 40 días, 40 años. ¿Por qué pasó eso? Miren, en el libro de Números 13:1 dice la Biblia: en ese momento, y Jehová habló a Moisés diciendo: envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Ahora míreme acá un momento. 11 días y ya están en Canaán. Ya están en el lugar donde ellos van a entrar a poseer la bendición. Ahora Dios les dice: mande 12 espías que entren, y ellos entraron. O sea que los 40 años no era porque quedaba muy lejos el lugar, no, contrario a eso, era muy cerca. Y escogen a 12, uno de cada tribu, príncipes, y los envían. Allá van por 40 días a inspeccionar, a conocer, a ver, a tocar, ver los frutos, conocer todo lo que había ya en la prosperidad. Pero al regresar, vamos a leer Números 13:25, dice la palabra: y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, en el Cananeo, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Verso 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. ¿Qué había en esos 10? Ellos no creían, había incredulidad. Dios les dice: los voy a introducir allá. Les dio promesas, les dio una visión, tanto que les habla y le dice: manden los espías para que se den cuenta que esto es cierto. Eso es como cuando Dios te da una palabra y Dios manda a un profeta y te la confirma. Y Dios te comienza a mostrar cosas como para confirmarte. Pero cuando viene un obstáculo, un gigante, una oposición, entonces hay duda. El enemigo siembra la duda. Es un espíritu inmundo. La duda mata los sueños de Dios. Y entonces ellos ahora comienzan a hablar mal. No podemos. ¿Usted ha escuchado a algún cristiano hablando así? No puedo, no soy capaz, eso no es para mí. Dios a mí no me lo va a entregar, yo no me voy a sanar, mi familia se va a hundir, yo me voy a morir rápido, ay, esta pandemia me va a matar, ay, 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 ay. Y comenzaron a contaminar
Porque no solamente fueron incrédulos, sino quejambrosos. Y no solo quejambrosos, sino murmuradores. Y eso se convirtió como en una plaga. Como decían en el tiempo de la pandemia, que peor que el virus COVID era el virus del miedo. Eso se convirtió como en una pandemia y se propagó el temor, la incertidumbre. Todos comenzaron a decir, ay, vamos a morir. Ni lo intentemos. No podemos. Eso no es para nosotros. Y su incredulidad sentenció su destino. Wow, esa frase está poderosa. Su incredulidad sentenció su destino. Dios les dice, dicen que no pueden, pues no podrán. Y así como se están quejando, entonces van a vivir en su fracaso. Y así como fueron 40 días a inspeccionar la tierra y tocaron los frutos, pisaron la tierra bendecida y no creyeron, ahora sentencia, 40 años en el desierto. Wow. Y ahora se devuelven frustrados, de vuelta otra vez al polvo, al desierto. Y entonces, caminando aburridos, cansados de maná todos los días, comienzan a quejarse. Ay, ¿sí ve? Y yo es que soy un hijo de Dios. Y Dios dijo que nos ibais que a sacar de Egipto, pero no este polvero. Dios nos prometió es que la tierra, ¿dónde está la tierra prometida? Y comenzaron a murmurar. Y yo creo que es que ese Moisés está yendo a una secta. Yo creo que ese Moisés se nos torció. Yo creo que ese Moisés como que tiene una influencia del diablo, porque si fuera de Dios no estaríamos en este desierto. Eso, la culpa de mi desierto es del pastor. Uy, esa me salió buena. Es que la culpa de mi crisis es la iglesia. Yo me cambio de iglesia. Yo aquí no avanzo. Yo aquí no crezco. Aquí no pasa nada conmigo. Es que no, debe ser Cali. Es que Cali está salada. No, yo me tengo que ir de Cali. No, es que me tengo que ir. Y comenzaron a murmurar. Y mire, yo diezmé. Yo diezmé que 6 meses y estoy peor que antes. Y me puse a abrir un grupo vida. Y en vez de irme mejor, me fue peor. Y esto definitivamente de ser cristiano, esto no sirve para nada. Y comenzamos a hablar feo. Y no quedándonos contentos con los pensamientos, vamos y contaminamos a otros. Murmuración. Ahora, yo pregunto, ¿de quién era la culpa del por qué ellos estaban en el desierto? ¿De Dios o del pueblo? Vuelvo a hacer esa pregunta, ¿de quién era la culpa? ¿De Dios o del pueblo? ¿Será que Dios falló? ¿Será que Dios mintió? ¿Será que aquella promesa que Él dio no era real? Porque yo me encuentro con gente quejándose, echándole la culpa a Dios y al diablo, porque hay otros que le echan la culpa. Eso es el diablo. El diablo se me metió en la casa. No, es que el diablo, mejor dicho, la cogió conmigo. Y el diablo por allá diciendo, yo no tengo nada que ver con eso. Eso allá entre usted y Dios. No me metan a mí. Es que algunos cogen por allá y le echan la culpa al diablo, ¿no? De todo. Pero tremendo, porque ese pueblo entró en esa crisis. Yo creo que eso nos tiene que llevar a examinarnos. ¿Por qué estoy en la crisis? ¿Por qué no salgo? ¿Por qué no conquisto? ¿Por qué no ven mis ojos lo que Dios me prometió allá en el encuentro? Cuando yo empecé mi vida cristiana, esa visión que yo tuve allá, cuando Dios se reveló a mi vida y Dios me mostró, wow, cosas, una empresa, un ministerio, un futuro de gloria. Y ya han pasado meses y años, 10 años, 20 años, y todavía yo en este polvero. Y es tremendo porque cuando usted compara la vida de Caleb y Josué,
Ellos dos fueron los únicos que entraron a la tierra prometida porque creyeron. Se necesita creer para ver la gloria de Dios. Creer en su poder, en lo imposible, en su grandeza. Por eso dice la Biblia en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cuál es el problema de muchos creyentes? Que no le creen a Dios porque es que no conocen a Dios. Yo no puedo creer en alguien que no conozco. Y sí, está bien que vengamos a la iglesia, que nos gusten las adoraciones, como predica el pastor, o quizá esa reflexión, pero yo necesito a nivel personal construir una relación personal con Él, ir a su presencia, conocerlo a Él, estar con Él, subir al monte, verlo, conocer su poder, su grandeza, porque el tamaño del Dios que yo conciba será el tamaño de la fe que yo tenga. Esta gente no conocía a Dios, por lo tanto cuando Dios le da promesa, dudan. Cuando Dios te dice te voy a sanar y tú dudas, es porque no conoces al Dios sanador, a Jehová Rafa. Es que Dios te va a proveer, Dios te va a levantar, Dios te va a prosperar, Dios va a abrir las riquezas del cielo sobre ti. Pero cuando tú no crees, es porque no tienes la revelación de ese Jehová Jireh, de ese Jehová proveedor. Para creer hay que intimar. Porque tú te preguntarás hoy, ¿cómo hago yo para creer? Para creer hay que intimar. Hay que ir. Dice la palabra, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de aquellos que le buscan. Créame que ir a la presencia de Dios, el ayunar, el pagar el precio espiritual, el estudiar la palabra diariamente, el orar, intimar con el Espíritu Santo, eso hace que tu ser espiritual crezca y que cuando vengan esas promesas de Dios, yo no tenga una mente abortiva, sino una mente que concibe las promesas de Dios y le dice al Señor: Señor, tú lo dijiste, yo lo creo, tú lo harás. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, Señor, yo lo creo. Pero muchas veces lo que hay es un corazón incrédulo disfrazado de evangélico. Sí, venimos a la iglesia y hasta le servimos a Dios, pero no hemos creído a sus promesas, a sus verdades. Por eso no pagamos el precio espiritual. Entonces nos va mal y ni entendemos por qué nos está yendo mal. Proverbios capítulo 19, verso 3, dice la palabra: la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. Tremendo ese texto. Es decir, somos necios porque no hacemos caso, nos va mal y ahora nos quejamos. No, si nos está yendo mal, si no salimos del desierto, reflexionemos, ¿qué está pasando? El desierto, todo lo vivimos, pero debe de ser temporal, no permanente. Y lo tercero que vive el pueblo israelita es que Dios les demanda obediencia. ¿Les demanda qué? Ahora, imagínense lo que ha pasado. Levantaron un ídolo, idólatras. Dios los manda a espiar la tierra, incrédulos. Ahora los mueve del lugar. Mire lo que pasa con el pueblo israelita, tremendo. Los mueve del lugar y en el trayecto quedaron una noche al lado de una provincia. Y resulta que los muchachos en la noche se fueron a la provincia a fornicar,
A la madrugada aparecieron en sus carpitas como si nada y al otro día con la carita lavada, oliendo a jabón chiquito. Y Dios los mira. Estos, aparte de idólatras, de incrédulos, son fornicarios. Y así quieren Canaán. Yo creo que alguien le estará diciendo acá, ¿yo para qué vine al culto hoy? Quieren la prosperidad con una vida de pecado. Entonces Dios llama a Moisés y le dice, ese es mi pueblo, yo no los voy a desechar, yo los amo, pero necesito transformarlos. Yo no puedo introducirlos a Canaán, idólatras, incrédulos y fornicarios. Yo necesito hacer algo en ellos. Dios entonces le revela su ley. La palabra ley en el hebreo es la palabra instrucción. Y Dios allí, usted puede leer todo el libro de Deuteronomio, el libro de Números. Dios comienza a bajarle la palabra, comienza a establecerles principios, valores, criterios que ahora deben de gobernar su mente y su corazón. Mire, no haga esto, no va a adulterar, no va a fornicar, no va a matar a su prójimo, no va a codiciar a la mujer del vecino, no va a hacer esto, no va a hurtar. Los mandamientos. Pero Dios se encuentra con un pueblo que está descrito en 2 versículos. Jeremías capítulo 5, verso 23. Dice la palabra, pero este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se volvieron y se fueron. Ezequiel 2:24 dice, son un pueblo terco y duro de corazón. Mire estas 4 connotaciones con las cuales la Biblia define a ese pueblo. Falso, es decir, que no era honesto, no era transparente, no era una sola pieza, más bien era de doble moral, eran hipócritas, llevaban doble vida. Rebelde, es que una persona rebelde hace siempre lo opuesto. ¿Cierto? Es el que hace lo opuesto a lo que le dicen. Eso es el rebelde. Tercero, dice terco. Terco como una mula. ¿Qué es una persona terca? Cerrada. No entiende. No recibe. No admite. Se justifica. Ese es el testarudo. Y aparte de eso, duro de corazón. Es decir, no era un pueblo sensible a Dios. Y habían visto su poder. Lo vieron cuando mandó las 10 plagas de Egipto. Lo vieron abriendo un mar rojo en 2. Es como en el tiempo de Jesús. ¿Cuánta gente no vio a Jesús haciendo milagros y todavía seguían pecando, duros de corazón? Y Jesús les decía, ustedes tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y aparte de eso son falsos porque ustedes son como sepulcro blanqueado. Un sepulcro es ir a un cementerio y usted puede ver una lápida hermosa de mármol, pero destape eso y verá cómo está por dentro. Así le decía Jesús a los fariseos, hipócritas. Y allí es donde el pueblo de Israel, a causa de la dureza de su corazón, de su rebeldía, terquedad y falsedad, entonces mi hijo, chupe polvo. Chupe polvo. Y comenzaron a darle la vuelta al monte Sinaí. 1 año. Dios les habla, nah, chupe polvo. Dios les habla, nah, chupe polvo. Dios les habla, nah, chupe polvo. ¿Cierto que no queremos ser así? ¿Cierto que no queremos ser así? Ahora, ellos oían a Dios, pero no obedecían.
Bien dice la palabra que aquel que oye la palabra y no la pone en práctica se engaña a sí mismo. Tú puedes estar sentado en este lugar oyendo la palabra, pero si tú sales y no la pones en práctica, te estás engañando a ti mismo. Tú puedes decir, yo fui a la iglesia, yo tuve devocional, Dios me habló. Y bien le decía Dios al pueblo, si usted oye mi palabra y la atesora y la pone por obra, entonces yo los bendeciré. Y allí es donde Dios le habla a ese pueblo y le dice, hagan caso, pongan la palabra en práctica. Mire, la palabra de Dios sirve poco si no la obedecemos. ¿Qué saca usted con tener una Biblia a la entrada de su casa si usted no vive de acuerdo a ella? ¿Qué sacamos leyendo la Biblia, pero si no la ponemos en práctica y Dios ese día te habla de algo que Él está demandando en ti y tú lo ignoras? Parece que no, solo Dios me está dando sugerencias. Y algunos pretenden leer la Biblia no con un resaltador, sino con un leaky paper. No, ese versículo no me gusta. Ese lo borro. Eso de no fornicarás, no, leaky paper. Después, ¡pum!, caigo en pecado, fornico, la embarro, ando todo deprimido, lleno de culpabilidad. Ay, ¿por qué me va así? No diezmo, no ofrendo, no doy. Me importa un bledo lo que dice la Biblia. Yo lo hago a mi manera, busco a Dios a mi manera, alabo a Dios a mi manera, pero no veo la bendición. Ay, ¿qué pasará? Ay, yo voy a la iglesia. Reflexionemos. Porque ese pueblo israelita tuvo que envejecer en el desierto. Tuvo que envejecer, triste eso. Porque los planes de Dios se van a cumplir contigo o sin nosotros. Y ese pueblo israelita se volvió viejito, ya con bastón. Comenzaron a caer en el desierto, uno a uno, a morir. Entonces Dios comenzó a levantar una nueva generación. Puros jovencitos que hacían caso. Puros jovencitos que ¿qué? Puros jovencitos que hacían caso. Ellos no estaban luchando con la idolatría porque no habían nacido en Egipto. Ellos habían visto al Moisés, comenzaron a hacer caso. Comenzaron a creer. Y dice la Biblia, literalmente hablando, que toda la generación que salió de Egipto murió en el desierto, excepto Caleb y Josué, que eran diferentes. Y ahora se levanta una nueva generación. Una generación que no conoce Egipto, porque lo que pasa es que los que mueren en el desierto son los que traen a Egipto. Y aunque físicamente habían salido de Egipto, Egipto no había salido de ellos. Tú tienes que soltar el mundo si quieres entrar a la bendición de Dios. No puedes pretender tener un pie en Canaán y otro en Egipto. Eso no funciona. Lo de Egipto tiene que morir para que se levante el nuevo hombre creado según Dios, en santidad, en justicia. Lo que Dios quiere para que cuando Dios te lleve a Canaán reflejes su gloria y diga: yo soy un siervo de Dios. La desobediencia es detestable para Dios. La Biblia dice en Proverbios 28:9, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley.
Dios detesta la oración del que no hace caso. Puede orar, puede congregarse, pero no está haciendo caso. Dios que está buscando de su pueblo corazones sensibles, obedientes, que procuren agradarle, que en medio de sus luchas, sí, pero procuren seguir al Señor y entender de que el pecado, hermano, el pecado tiene que ver con la desobediencia precisamente. Y allí es donde Dios no nos quiere desobedientes, sino que seamos personas sensibles. Porque hay personas que están en un pecado, pero Dios les habla y no entienden. Y Dios les dice, no persistas en ese pecado. Ese pecado te va a destruir, te va a dañar. Si hoy detectas un área en tu vida que no puede estar bien, quizás un área de pecado, de incredulidad o de idolatría, no se trata de seguir hoy como si nada, no, es detectar y decirle al Señor, Señor, perdóname, trabaja en esa área, porque hay veces que entramos como en un letargo. ¿Sabes qué? El letargo es como un adormecimiento y el diablo nos tiene como adormecidos y entramos a tener vidas religiosas y allá adormecidos en el legalismo, en la religiosidad. Yo conozco personas de 20 años en el evangelio y todavía tienen su corazón amargado. Conozco personas de 10 años y todavía siguen en pecado. Porque no han permitido a Dios obrar. Y es como la ranita que se está chapuceando allí en una olla que está hirviendo con calor, con agua caliente, y ni se dan cuenta que se están quemando. No, levántate. Y es tremendo porque ese pueblo de Israel lo que hizo fue resignarse. Bueno, nos tocó el desierto, eso nos tocó. Pues acomodémonos aquí. No. Dios dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, dice el Señor. En estos días me encontré una imagen, con esto quiero cerrar. Póngame esa imagen, por favor. Mira esa imagen. La mujer está placentera en la playa y ¿qué hay debajo de ella? Se la va a comer el tiburón. Imagínense usted, ella está plácida, pero por abajo viene un tiburón que se la va. Así es el pecado. Hay veces decimos, no, yo estoy disfrutando el pecado, yo la estoy pasando bien, pero no nos damos cuenta de que hay un tiburón que viene para comernos. O estamos en desobediencia, obstinados, tercos. No vamos a ser así como el pueblo israelita. Vamos a ser usted y yo como la generación de Josué y Caleb, que creyeron, se santificaron, hicieron caso y entraron a poseer. Yo declaro que usted y yo somos parte de la generación, no que muere en el desierto, sino que poseemos la tierra prometida. Y tus ojos verán lo que Dios ha prometido. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.